Continuamos con la serie Dios nos ha bendecido en Cristo. Y hoy, precisamente en la carta a los Efesios, estudiaremos otra de las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Así como ustedes están sentaditos con reverencia, los que han traído Biblia pueden abrirla en Efesios 4, 7 al 10. Vamos a leer la Reina Valera 60, por si quiere leerla y anotar algo en el transcurso de la predicación. Pero también vamos a leer la escritura en la pantalla. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. La palabra del Señor dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Repita conmigo, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. La recibimos con gratitud. En los versículos anteriores del capítulo 4, el apóstol Pablo animó a la iglesia de los Efesios, y cuando predicamos esta porción, pues nos animó a nosotros a que conserváramos la unidad en la iglesia, la unidad en la familia, en el matrimonio, la unidad espiritual. El apóstol Pablo exhortaba a que desecháramos toda división que pudiera comenzar a surgir por el diablo, por la carne, por el mundo. Pero ahora en estos versículos, el apóstol Pablo nos va a mostrar que Dios, además de salvarnos en Cristo, Él quiso darnos dones, regalos, capacidades a los que hemos creído en Él. Pero vamos a entender que no solo Dios quiso hacerlo, sino porque Cristo Jesús es quien tiene la autoridad, la potestad para darnos. Por eso hemos titulado la predicación, ¿por qué Cristo nos da dones? Veamos la primera explicación que el apóstol Pablo nos puede dar. Ese es el primer tema. Pablo explica cómo Cristo nos ha dado dones cuando dice en el versículo 18, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El apóstol Pablo, cuando escribe este versículo en la carta a los Efesios, tiene en mente, está siendo guiado por el Espíritu Santo a recordarse del Salmo 68. Y específicamente el versículo 18. Ya lo vamos a leer. Pero en el Salmo 68 se nos muestra la historia del rey de Israel, uno de los reyes de Israel, o los reyes de Israel, cuando iban a la guerra y vencían a sus enemigos, casi siempre traían prisioneros de guerra que se rendían, traían algunos trofeos, traían oro, traían plata. Esa era la forma en que el ejército vencedor pues recibía ese tipo de bienes. Entonces regresaban
en un desfile que se le llamaba el desfile victorioso, donde iba el rey, su ejército, pero también iba el grupo de prisioneros de guerra, atados con cadenas. Los iban exhibiendo públicamente. Y ellos comenzaban a subir hacia el monte de Sión. Y luego ascenderían a la ciudad de Jerusalén, que está sobre el monte de Sión, pero un poco más alto. Entonces, el rey conquistador exhibía en el lugar más alto y en la ciudad más alta. Los exhibía a todo el pueblo y ahí formalmente proclamaba la victoria el ejército de este rey conquistador. Pero también reafirmaba lo que se solía hacer. Y es que allí enviaría mensajeros a pedir rescate, también dones, se les llamaba dones, rescate o recompensa por cada uno de los prisioneros si la nación quería recuperar a esos soldados derrotados y capturados. Entonces el apóstol Pablo, en este versículo del Salmo 68 y versículo 18, dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Pero oiga esta parte: y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Permítame hacer un paréntesis para explicar esta frase Yah. Es la abreviación del nombre del Señor que fue revelado a Moisés, que significaba yo soy el que soy. Y ese nombre se escribía con 4 letras. Y se le llamaba el tetragramatrón, 4 letras, que realmente no se podía pronunciar muy bien porque no tenía vocales. Además, los israelitas, para no caer en el pecado de tomar en vano el nombre del Señor, prefirieron no mencionarlo. Y usaron otros títulos como Adonai, que quiere decir el Señor. Adonai. En lugar de decir bendito sea el nombre de Yahvé, decían bendito sea el nombre de Adonai. Les explico esto porque realmente Reina Valera, cuando tradujo esas 4 letras, en lugar de traducir más o menos la palabra Yahvé, tradujo Jehová. Realmente no es la más exacta traducción del nombre. No podemos decir que Yahvé es la pronunciación exactísima, no, pero es la más aproximada. Jehová fue una traducción donde en el idioma latín le colocaron vocales para poder pronunciarlo un poco más. Así que cuando usted lea otra Biblia que no sea la Reina Valera y encuentre el nombre de Yahvé en lugar de Jehová, es más correcta esa traducción que la que tiene Reina Valera. Cerremos este paréntesis. Bueno, entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, entonces cita este texto, lo escribe en Efesios, copia una parte, pero cambia la otra, para poder explicar, así como sucedía con los reyes conquistadores vencedores que llevaban cautivos a los prisioneros de guerra, los exhibían públicamente y exigían dones, así Cristo había hecho algo similar. Veamos ahora otra vez Efesios 4:18. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Pero aquí el cambio, guiado por el Espíritu Santo, Pablo dice, y dio dones a los hombres.
el rey del Antiguo Testamento exigía y recibía recompensas, rescates y dones de los prisioneros. En el Nuevo Testamento, Cristo, el rey conquistador, en lugar de exigirle a los hombres esos rescates, esos dones, esos talentos, dones, Él es quien ofrece y da dones a los hombres. Porque ese fue el plan de salvación. De hecho, en eso consiste el Evangelio. Que Dios, en lugar de exigirles que se salven por sus propias fuerzas, por sus propias reglas, por el propio cumplimiento de las leyes, se salven por la gracia en Jesucristo. Y Jesucristo los salve, pero además de eso, Dios les da regalos, dones por medio de Cristo Jesús. Así que en el Antiguo Testamento, otra vez, Dios es celoso, Dios pide, Dios reclama, pero en el Nuevo Testamento, ese Dios de misericordia derrama su amor para con los hombres y por amor, ahora, ofrece a todos los hombres que se quieran volver a Él y quieran recibir a Jesucristo, la salvación, pero también dones y regalos para servir en el reino de Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué es que Cristo puede darnos esos dones? Esa gracia. Ahí en el primer versículo la palabra gracia, ya lo vamos a ver más adelante, no significa salvación, significa regalo, aunque la salvación es un regalo también. Veamos entonces la verdad número 2. Cristo bajó a la tierra y subió a los cielos en victoria. Esa es la razón fundamental por la que vamos a ver que Él puede dar dones a los hombres. Efesios 4, 9, 10, en la Reina Valera 60. Y eso de que subió, está hablando de la ascensión al cielo, después de la resurrección, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esta segunda parte del versículo nunca ha hablado de que Cristo haya descendido al infierno. Esa es una mala interpretación, una mala exégesis, un mal análisis, y algunos libros, algunos comentaristas han dicho que Jesús ahí bajó hasta el infierno. No está diciendo eso. Sencillamente lo que está diciendo es que Cristo, siendo Dios, bajó, descendió a la tierra. Es lo que algunos exégetas, biblistas y teólogos bíblicos le llaman la etapa de la humillación de Cristo, previa a la etapa de la exaltación. ¿Por qué la etapa de la humillación? Porque si Él, siendo Dios, teniendo gloria, honra, potestad, majestad, dominio en todo el universo, se decide hacer hombre, nacer como hombre, como siervo, y venir a vivir a la tierra como hombre. Para un Dios, y el Dios verdadero, eso significa humillarse. ¿Sí o no? ¿Me dan su sí? ¿Me dan amén? ¿Un amén? ¿Entendemos eso? Eso significó humillarse. Y la humillación, imagínense, nace en un establo. Eso no es honroso. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos nazcan en el mejor lugar posible. ¿Es cierto o no es cierto? Hasta donde se pueda, ¿verdad? Pero él nace en el lugar más, diría yo, humillante. Fue en el establo, donde están los animales, donde había estiércol, donde había agua para los animales, forraje para los animales. Ahí estaba, ahí nació. Él nace en una de las aldeas totalmente desconocidas, pobres. Él nace dentro de una familia realmente que es pobre. Tiene lo necesario, pero es pobre. Y él vive una vida sencilla durante sus primeros 30 años bajo la sujeción de sus padres. Y cuando comienza su ministerio en la enseñanza, en la predicación del Evangelio,
comienza a ser rechazado por su pueblo, rechazado por su familia, lo tildan de loco, lo tildan de samaritano, lo tildan de endemoniado, ni la misma familia le cree. Pero él escoge a los 12 apóstoles, gente sencilla, gente sin letra, la mayoría pescadores, algunos también con un pasado de pecaminoso, él los escoge. Y hay un rechazo casi generalizado por los religiosos del tiempo de Jesús. Y ahí comienza a sufrir y a padecer también. Muchas veces quisieron despeñarlo cuando estaba en el monte alto enseñando. Otras veces lo quisieron apedrear. Otras veces quisieron apresarlo. Luego pues vino la persecución, la acusación falsa hacia su vida. Uno de los discípulos, Judas, lo traiciona. Pedro lo niega. Comienza a sufrir el maltrato. Lo prenden, lo toman preso, lo humillan, se burlan de él, lo golpean, lo escupen. Esa es la etapa de la humillación. Cristo bajó a la tierra. Sí, ascendió, pero eso quiere decir que también bajó a las partes más bajas de la tierra, quiere decir a la tierra. Pero esa etapa de humillación va hasta la muerte de cruz. Recordemos que la muerte de cruz era la muerte más humillante, más vergonzosa, más denigrante que había existido jamás. Esa estaba reservada para los criminales más peligrosos, para los revolucionarios más peligrosos, para lo peor de la sociedad estaba reservada la crucifixión. Entonces, el Dios que se hace hombre en Jesucristo, que desciende a la tierra, se humilla así. Pero la humillación humanamente, desde el punto de vista humano también, llega a morir en esa cruz, vergonzosa, crucificado entre dos criminales. Pero no basta el llegar ahí. Llega aún a la parte más baja de la tierra, que es el que su cuerpo fuera depositado en un sepulcro. Es lo que quiere decir el texto. Y eso de que subió, ascensión, después de la resurrección, que es sino también había descendido primero a la tierra, incluso al sepulcro. Pero el que descendió, versículo 10, el que descendió es el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, el Cristo crucificado es el mismo Cristo resucitado, es el mismo. En la etapa de bajar a la parte de la tierra y en la etapa de la ascensión al cielo. Ese que descendió es el mismo. Pero subió a los cielos, ¿para qué? Lo que dice el texto, para llenarlo todo con su presencia, con su gloria, con su autoridad, con su potestad. Así que Jesús descendió a la tierra cuando entró como hombre y fue aquí donde vino a pelear con el ejército enemigo de las huestes de maldad, los demonios, los espíritus malignos contra el mismo diablo. Es aquí donde se lleva a cabo esa batalla. Es aquí donde Jesucristo pelea contra el mundo, el sistema del mundo. Pelea y derrota también al pecado. Pero luego de morir en la cruz y estar en el sepulcro, cuando Él resucita, allí comienza el grito de la victoria. Cristo ha resucitado, ha vencido al diablo, al mundo, al pecado y a la muerte. Cuando venció al diablo y a sus demonios, ya vamos a leer un texto, no solo que baja, sino también los exhibe públicamente. Entonces Pablo va en esa línea. Ahora Cristo es el Rey vencedor. Ahora cuando Él está ascendiendo a los cielos, está mostrando ese desfile victorioso, exhibe públicamente al diablo derrotado y a sus demonios, y por eso Él tiene los trofeos, Él tiene lo que ha ganado con su propia sangre, y por eso tiene la autoridad de dar dones
regalos a los hombres y mujeres que confían en Él. Él no hubiera podido dar esos dones, tampoco la salvación, pero no hubiera podido darlos si Él no hubiera peleado y no hubiera ganado la guerra al ejército enemigo encabezado por Satanás. Pero por cuanto lo hizo, tiene la victoria y tiene las recompensas de esa gran victoria. Oiga lo que dice Filipenses 2, 6, 8 en la Biblia de las Américas. Muy bien. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso significa descendió a las partes más bajas de la tierra, vino a la tierra. Ve ahora lo que dice Colosenses 2:15, cuando él ya vence a sus enemigos en la batalla y comienza a exhibir a los prisioneros de guerra, Satanás, demonios, el mundo, el pecado, la muerte. Colosenses 2:15, en Dios habla hoy, dice así: Dios despojó de su poder a los seres espirituales de maldad, a los ángeles, Satanás, que tienen potencia y autoridad. Y por medio de Cristo, ¿qué dice? Los humilló públicamente. Es lo que pasa en el Salmo 68, cómo se describe la humillación de los que pierden. Llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Entonces Pablo dice, por cuanto Cristo, el Señor de la iglesia, el que une a la iglesia, es el Rey victorioso, ustedes también son victoriosos y reciben los dones del Señor Jesucristo. Es un mensaje maravilloso, es una de las bendiciones más que tenemos. Vea lo que dice Filipenses 2, 9 al 11. Como Cristo subió a lo alto con autoridad plena, por lo cual Dios también le exaltó, por cuanto bajó a la tierra, por cuanto se humilló. Lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre. El nombre que significa el dueño, el amo, el absoluto, el que tiene toda la autoridad. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el original está, oiga bien, está en mayúscula también. Se doble toda rodilla. En los imperios, en el imperio romano, delante de quien los soldados y todos los demás doblaban rodilla ante el emperador, porque lo tenían como un dios. Entonces, cuando se acercaban al emperador, doblaban las dos rodillas o por lo menos una rodilla. Tenían que arrodillarse. Ahora, cuando Cristo ha ascendido en victoria, el Señor le concedió ese nombre que tiene autoridad. Y ante ese nombre, ahora y finalmente todos, aunque no sean salvos en el día del juicio, tanto salvos como no salvos, cuando el resplandor y la manifestación de Cristo se dé, todos tendrán que doblar las rodillas delante del Señor Jesucristo. Nosotros ya lo hicimos aquí en la tierra cuando lo aceptamos. Doblamos nuestras rodillas y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador personal. Pero también lo haremos cuando Él aparezca y venga por nosotros. Claro que nos postraremos, claro que nos arrodillaremos, claro que lo adoremos. Nos postraremos a sus pies. Le podríamos decir, mi hermoso y dulce Señor, gracias por tener misericordia de mí, pecador. Qué hermoso será doblar nuestra rodilla. ¿Por qué? Porque Él subió victorioso. Porque Él es el Rey conquistador, el que derrotó al último enemigo, la muerte, incluido a Satanás, como he mencionado. El texto dice que cuando subió a tomar su gloria y a tomar ese poder y esa autoridad
no se distancia de su pueblo, no se aleja de su iglesia. Él sigue estando presente por su Espíritu aquí con nosotros. Él mora en nuestro corazón. Dice la Biblia que mora en nuestro corazón por el Espíritu. Ahí está. El mismo Cristo que bajó a la tierra y que subió al cielo, entonces sigue amando a su iglesia, sigue sustentándola, la sigue cuidando. Él sigue salvando, perdonando pecados. Él sigue echando fuera demonios. Él sigue reinando en su iglesia, en nuestros corazones. Por eso es que Cristo puede dar dones a los creyentes. Es la verdad número 3. Así Cristo, o sea, por lo tanto, por todo lo que Él hizo, ha dado y puede dar dones a los creyentes. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros, ahí se incluye Pablo, juntamente con los de la iglesia de Éfeso, pero también con todos los creyentes. Y nos incluye a nosotros en este momento, nos incluye a nosotros también. Pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia, es decir, las capacidades, los dones, conforme a la medida del don de Cristo, del regalo de Cristo. Lo que está diciendo aquí entonces, que además de salvarnos, Cristo nos da el regalo de capacidades para poder servirle a Él, servir a la iglesia, servir al prójimo, para la gloria de Dios y para bendición del reino y la edificación de su iglesia. Cristo es el dador de los dones. Pero ya entendimos por qué tiene la autoridad de darnos dones. ¿Entendimos eso? ¿Por qué? Porque descendió, peleó la batalla y venció a todos sus enemigos e hizo el desfile victorioso y se presentó como el rey conquistador y fue levantado al trono, junto al trono de Dios, a la diestra del Padre. Por eso ha dado los dones a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, hermanas, cada uno de nosotros tenemos dones. Lo dice aquí. Pero cada uno. No hay excepción. No piense que usted es salvo y que no tiene dones. No es cierto. La Biblia dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo no lo ignoró, Cristo lo salvó, Cristo lo ha capacitado para que usted sirva, para que usted ame, para que usted ayude a los demás. Solamente debe descubrir qué dones el Señor le ha dado. Quizá algunos ya saben qué dones el Señor les ha dado. ¿Sí o no? ¿Algunos ya saben? Por lo menos sabemos de algunos dones. Pero tendríamos que buscar, y yo diría con vehemencia, decirle, Señor, realmente me has dado algún otro don y yo no estoy claramente seguro o no lo he descubierto. Señor, muéstrame. Aquí dices que me has dado un don a mí también. Cuando uno lee en Romanos capítulo 12, encuentra los dones que Dios ha dado a su iglesia. Menciona esos dones que se le llaman dones de servicio. Precisamente porque dice, el que tiene el don de servicio, pues sirva, dice, con prontitud. Está el don de la enseñanza, que lo haga con responsabilidad. Y también habla del don de animar, el que tiene don de animar a otro, o sea, exhortar, que lo haga con solicitud. A otros, dice, les dio el don de dirigir, de presidir. Pues hágalo también con responsabilidad. Otros, dice, tienen el don de dar con liberalidad. Si usted tiene el don de dar, hágalo con liberalidad, dice Romanos 12. No está hablando cuando toda la iglesia ofrenda, diezma o trae primicias. No, Dios a algunos les dio el don de dar con liberalidad a tal grado que pueden quedarse con lo que tienen y regalar todo lo demás. ¿Ustedes han conocido algunas personas creyentes así? ¿O alguna familia así o no? Sí, yo conozco. A lo largo de muchos años he visto. Todos traemos diezmo, traemos primicias, traemos ofrendas voluntarias. Pero hay quienes
sienten ese gozo y esa alegría de dar. A veces uno se queda con la boca abierta porque dice tiene que ser un don. Sí, les dio el don de dar, ahí está en Romanos 12. Otros tienen el don de dirigir y otros tienen el don de misericordia. Ahora, puede ser que quizá no tengamos esos dones algunos, o solo algunos, pero entonces hay que ver y examinar los dones de 1 Corintios 12, que comienza con el don de lenguas, interpretación de lenguas, diversos géneros de lenguas, el don de ciencia, el don de sabiduría, de discernimiento de espíritus, el don de fe, de sanidades, de milagros. Esos 9 dones los ha repartido el Señor Jesucristo, es el dador de los dones. O los dones ministeriales que los estudiaremos porque está en la carta a los Efesios 4:11, donde dice que Dios mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. En Primera de Pedro habla de algunos otros dones. Vuelve a mencionar el de profecía, vuelve a mencionar el de servicio y otros. Mis hermanos, todos los creyentes que somos salvos, se nos ha dado por lo menos un don. Usémoslo para la gloria de Dios, la edificación de la iglesia, la bendición de los hermanos, la bendición del prójimo. Para eso se nos fue dado. Y no olvidemos que se nos ha dado como un regalo. Cristo conquistó y ganó, pero de la victoria y de ese poder y de esa gloria, de esa abundancia, de esas riquezas de su gracia, nos ha dado esos dones como un regalo. No lo merecemos. El don que usted tenga, el don que yo tenga, no lo merecemos. Fue por pura gracia que el Señor nos lo dio. Bendito sea su nombre. Fue un regalo. No lo pedimos. Y otra verdad que encontramos es que cuando Cristo da los dones, ha sido conforme a la medida del don de Cristo, como dice la última parte del versículo 7. ¿Qué quiere decir eso? Es conforme Él quiso en su soberana voluntad repartir. Él dijo: a este le voy a dar el don, otra vez, de servicio, de enseñanza, de presidir, de dirigir, de dar, de mostrar misericordia, o cualquiera de los 9 dones que mencioné, o a este le voy a dar algunos de los dones de Efesios 4:11, que son 5, o de los dones de 1 de Pedro 4. Él quiso así. Entonces, estemos agradecidos y conformes, porque Dios no va a premiar conforme a la cantidad de dones que nos dio. Nos va a premiar y a recompensar si usamos el don que Dios nos dio. ¿Entendemos eso? Imagínense que usted tenga un don y yo tenga un don, que nos haya dado un solo don, no 2 ni 3. Nos va a recompensar por usarlo y servir a los demás fielmente con ese don. Así que estemos agradecidos. Usted en el reino de Dios, por la gracia de Cristo, usted es un instrumento de servicio en el reino de Dios. No vaya a creerle al diablo ni a la gente que le diga que usted no sirve para nada. Eso no es cierto. En Cristo usted sirve para mucho, vale la sangre de Cristo Jesús. Vale mucho. Vale mucho. Incluso cuando no somos cristianos, o no éramos cristianos, o el que no es cristiano, debiera tener esa sabiduría, porque fue creado la imagen y semejanza de Dios, tener un poquito de entendimiento y jamás decirle, nunca decirle a un hijo, a un hermano, a alguien: no servís para nada. No tenés ninguna capacidad, ninguna inteligencia, no tenés destreza. No, tienen destrezas, ahí vienen los talentos por naturaleza. No estoy hablando de los dones dados aquí ya en Cristo. Pero Dios ya ha dado a cada uno ciertos talentos. Por eso cuando las personas aún no son cristianas, ya muestran ciertas inclinaciones y destrezas. A uno le gusta los trabajos donde tiene que usar más las manos, la motricidad fina. A otros le gusta más algo que es
más teórico, de más lectura. A algunos le gusta más lo que tiene que ver con el canto, con la música. A otros le gusta más la contabilidad, a otros le gusta más el deporte. Son talentos que Dios ha dado. Todos los seres humanos tienen capacidades. Por eso el Señor Jesucristo dijo que era como un homicidio decirle a alguien: tonto, no servís para nada. No. Todos los que nacemos y hemos sido creados a la imagen y semejanza del Señor, traemos destrezas. En Cristo ya tenemos dones y talentos, ¿verdad? Dados por Él, espirituales. Es triste ver que los padres puedan crear estigmas y traumas a los hijos diciéndole cosas negativas. Nunca vas a seguir adelante. Es un error no descubrir qué inclinaciones de capacidades tiene. Hay quienes tienen capacidad para sentarse y estar en un escritorio y trabajar ahí concentrado. Otros se morirían ahí porque no tienen esa destreza. La destreza de ellos es salir, caminar, ir, vender, viajar. Entonces los padres tienen que tener esa sabiduría, ese discernimiento. Aun cuando un padre tiene 3 o 4 hijos, puede ir descubriendo que a uno le gusta, por decir algo, le gusta el deporte, no le gusta las matemáticas, ni le gusta una arquitectura, una ingeniería. Pues bueno, hay que apoyarlo en esa área. Pero si usted a todos los quiere meter donde usted cree y quiere, los va a convertir en personas torpes, usted mismo. Así que, hermano, no hay que aceptar lo que el mundo diga, lo que la gente diga acerca de nosotros, que no servimos para nada. Cuando usted le diga a alguien, es que usted es lento, usted diga: yo no soy lento, yo tengo talento, dígale. Es que los padres le dicen a veces a un niño: este está lento, dice. En lugar de decirle: este tiene talento. Pero el padre comete ese grave error. Así que no se deje en ese sentido, hermano. Que diga: yo tengo talento y tengo dones por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie. El que Cristo nos dé gratuitamente los dones, no hay que olvidar que Él pagó un precio muy alto. Descendió a la tierra. Siendo Dios, era un lugar bajo para Él. Costó su sufrimiento, su dolor, su muerte en la cruz, su sepultura. Y resucitó victoriosamente al tercer día. Y con esa muerte y esa resurrección, se convirtió en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, el conquistador victorioso que exhibe en un desfile público a sus enemigos derrotados. Satanás, la muerte misma, el pecado y el mundo. Y ahora Él está en cuerpo glorificado a la diestra de Dios Padre, pero con su omnipresencia está con nosotros y en nosotros. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. No puede haber separación. Él está unido a nosotros. Agradezcámosle al Señor lo que Él ha hecho. Agradezcámosle los dones que nos ha dado. Y usemos fielmente ese don. Pongámonos al servicio del Señor y su palabra. Oremos un momentito. Padre, muchas gracias, porque Cristo llevó cautiva
la cautividad. Sí, llevó cautivo al diablo mismo, a la muerte misma que causaba cautividad y esclavitud. Él los llevó cautivos y los venció y nos ha dado dones. Los recibimos. Gracias. Y Señor, si algunos no tienen claro todavía cuál es el don o dones que les has dado, Espíritu Santo, muéstraselos. Pero también que puedan leer tu palabra, el Nuevo Testamento principalmente, en ese sentido. He mencionado Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4. Ahí hay dones específicos que has dado a tu iglesia. Y que no nos encuentres negligentes, que no nos encuentres, Señor, irresponsables al no usarlos, al no ponernos al servicio tuyo. Gracias por habernos salvado y por darnos dones. Ahora sabemos por qué nos los puedes dar. Así sea. Mientras usted ora un momentito más y le agradece al Señor, pregunto, ¿habrá alguien aquí que no es salvo? ¿Que sus pecados no han sido perdonados? ¿Que no tiene paz en su alma? ¿Que su nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿Que sabe que si muriera hoy no iría al cielo? Si hay alguien así, yo le suplico, no se vaya sin recibir a Cristo. No se vaya sin ser salvo, sin convertirse en hijo de Dios, sin que su nombre quede escrito en el libro de la vida, sin que comience una nueva vida siendo una nueva persona. La manera es muy sencilla, aunque muy costosa para Cristo. Para ustedes es un regalo. Si tan solo cree en Jesucristo y pone toda su confianza en Él, usted es salvo, dice la Biblia. Si alguien quiere tomar esa decisión, diga conmigo esta palabra de fe. Creo en ti, Jesucristo, para que me salves. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Yo reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y los errores cometidos. Y gracias por perdonármelos y limpiarme de toda maldad. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador personal. Creo en mi corazón que resucitaste al tercer día. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén.